el encargado de realizar la charla de continuación que vamos a ver sobre la erupción del volcán de La Palma de 2021. Pablo Silva es doctor en geología, además es catedrático de la universidad, trabaja en el departamento de geología de la Universidad de Salamanca, se da clase aquí en la Escuela Politécnica Superior de Ávila y también en Salamanca. Es un profesional con una trayectoria muy larga, su currículum no lo vamos a discutir aquí, y es uno de esos profesionales que es capaz de pensar fuera de las cajas y salirse de los límites del pensamiento y encontrar respuestas a preguntas complejas o plantear preguntas nuevas. Además es un placer hablar con él de geología. Os dejo con él porque además es un conversador que es capaz de venderle una nevera a un esquimal, así que os va a contar una historia que seguro que os gusta. Vale. Bienvenidos. Bueno, pues, muchas gracias por la presentación y bueno, vamos a empezar un poco haciendo una pequeña introducción. A ver si se apagan ahí un poquito las luces. Ahí. Y entonces, bueno, simplemente tenemos que entender que la Tierra es un planeta vivo y los procesos geológicos, como la construcción de sistemas volcañosos, volcanes, terremotos, van a estar condicionados por el movimiento relativo de las placas tectónicas en que se subdivide la litosfera terrestre, que es la capa más superficial. Esto, a su vez, todo este movimiento está alimentado por la pérdida de calor del núcleo interno de la Tierra, que se encuentra a unos 700 grados centígrados, y bueno, el núcleo externo se encuentra en rotación, que genera además el campo geomagnético terrestre, y hay una serie de movimientos de células convectivas de materiales en el interior de la Tierra que lo que hacen es mover y conseguir el desplazamiento entre las placas tectónicas. En definitiva, lo que ocurre es que la Tierra se está enfriando y es más, lleva enfriándose 4.700 millones de años. El día en que se enfríe del todo, pues dejará de haber procesos geológicos internos. Y bueno, un poquito aquí he puesto este pequeño vídeo de cómo desde la superficie del núcleo terrestre se eleven estas mantas, estas plumas de material incandescente hasta la superficie terrestre. Y es lo que hace que se muevan las placas, es lo que hace que haya vulcanismo, es lo que hace que haya terremotos. Bueno, pues prácticamente toda la actividad volcánica está relacionada con los límites entre las diferentes placas litosféricas y, como veis aquí, 2/3 de los volcanes del mundo se encuentran relacionados con lo que se denomina el Anillo del Pacífico, que es una zona donde tenemos subducción, es decir, una placa se mete por debajo de la otra, se produce fricción, calentamiento, vulcanismo y la fricción, terremotos. El otro tercio pues se encuentra relacionado con otras zonas de subducción en el mundo, como la que tenemos por aquí en el Mediterráneo, que sigue funcionando en el Mediterráneo oriental, todas las islas griegas, la mayoría de ellas son volcanes, y bueno, pues como un 2,5% de este volcanismo se produce en puntos calientes, que son esas zonas donde desde la superficie del núcleo terrestre emerge un material fundido que se conoce como magma. Esto ocurre en Hawái o en Canarias, que es de lo que vamos a hablar hoy, pero también los hay en zonas continentales como es Yellowstone, que es un punto caliente. Aquí vemos más o menos un poco las zonas donde se generan estos magmas, en las dorsales oceánicas, que es donde se intruye el material del magma y se separa la litosfera oceánica, se produce la deriva de los continentes, en las zonas de subducción, como hemos dicho, donde hay fricción y una placa se mete por debajo de la otra y esa fricción produce la fundición de los materiales y hace calor, o en las zonas de rift continental, como ocurre en el África Oriental, o en zonas como de arco isla, como lo que ocurre en Japón, en donde la litosfera oceánica se mete por debajo de otra litosfera oceánica. De manera que, bueno, estas son las zonas más o menos de producción de magma y nosotros nos vamos a centrar en un punto caliente, que es el que condiciona el vulcanismo de las Islas Canarias. ¿Qué ocurre? Pues que podemos tener distintos tipos de erupciones y esos mecanismos de erupción van a dar lugar a diferentes tipos de edificios volcánicos y que van a depender pues, de estas dos variables que no sé si veis aquí, el contenido en sílice de los magmas, del magma, es decir, si tiene muy poco sílice es muy fluido y si tiene mucho sílice es muy viscoso
con escasa capacidad de fluir. Y claro, luego también el contenido en gases, lo que llamamos volátiles, como sería el vapor de agua, CO2, el dióxido de azufre, etcétera, etcétera. De manera que, bueno, cuando son magmas muy fluidos basálticos, pues tenemos volcanes en escudo, que son lo que son las islas oceánicas, como Hawái o Canarias, y que tienen, bueno, pues coladas basálticas, o sea, ríos de lava, cráteres con lagos de lava, erupciones fisurales, lava fountains. Si tenemos magmas muy viscosos, pues no se puede desgasificar el magma en el lago del cráter. De manera que la única manera que tiene de hacerlo es estallando. Se forman burbujas en su interior, estallan y forman un tipo de erupción pliniana con domos volcánicos y con coladas de piroclastos. Ya no son ríos de lava, que serían coladas basálticas. Cuando ya tenemos en la parte superior, con bastante magma viscoso y bastante contenido en gases, tenemos erupciones de tipo explosiva, vulcanianas, que forman conos volcánicos, también con coladas de piroclásticos y columnas de erupción, pero más pequeñitas. Estas son más características de zonas de subducción. Y luego tenemos esto, que sería una erupción compuesta o stromboliana y que da lugar a los estratovolcanes, que son los volcanes que tenemos todo el mundo metidos en la cabeza. El Teide, el Fuji, el Etna, el Stromboli, como no. Y que lo que ocurre es que hay una sucesión o una alternancia de erupciones de tipo efusivo y erupciones de tipo explosivo. Y esto es lo que se llama una erupción compuesta o erupción estromboliana, que en definitiva es lo que hemos tenido en la isla de La Palma. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuanto más gases y más sílices, la erupción se torna tanto más peligrosa. Estas son muy fáciles de predecir por dónde van a ir los materiales y las lavas, mientras que estas van a ser muy difíciles de predecir, tienen una alta explosividad y son muy peligrosas. ¿Cómo se mide la peligrosidad de una erupción volcánica? Bueno, pues con esto que veis aquí, que es el índice de explosividad volcánica, que lo implementó el Geological Survey y sirve para caracterizar la peligrosidad de una erupción. ¿En qué se basa? Pues los dos criterios fundamentales, que es el volumen de material expulsado, ya sea lava, piroclastos o ceniza, y en la altura de la columna eruptiva. Esta escala pues va desde el 1 hasta el 8. Entonces, bueno, en 1 que tenemos, pues pequeñas erupciones efusivas, como en la del Nirangongo en Tanzania de 1977, que alcanzó una velocidad, los flujos de lava, de varios kilómetros por hora, y es las únicas en las que los flujos de lava han ocasionado víctimas, ocasionado daños mortales a las personas, no podían escapar. Son de tipo efusivo. Las estrombolianas, como las del tipo de Etna, pues alcanzan ya índices de explosividad entre 3 o 4. Y las más destructivas registradas son de índice 5, como la del Monte Santa Elena, en Oregón, en el oeste de Estados Unidos, o de índice 6, como la de Pinatubo, Filipinas, de 1991, de tipo explosivo, ya vulcaniana o subpliniana. Expulsó un volumen de 10 kilómetros cúbicos y alcanzó la columna de erupción hasta 35 kilómetros de altura. La máxima registrada históricamente tiene un índice 7 y es la erupción del Tambora, una isla de Indonesia, en 1815, expulsó alrededor de 100 kilómetros cúbicos, estamos por aquí, y la columna eruptiva alcanzó los 80 kilómetros de altura, perforando la estratosfera terrestre, lo cual ocasionó el famoso año sin verano, en el cual no hubo cosechas, hubo mucha hambruna, etcétera, etcétera, y bueno, hubo una reducción de la luz solar y de la temperatura de casi 1 grado centígrado durante un par de años. ¿Y qué pasa? Pues que estas últimas, las de índice de explosividad 8, están reservadas para los supervolcanes. Los supervolcanes, como son la caldera de Yellowstone, o como puede ser uno que tenemos muy cerquita y que nadie habla de ellos, que es los Campos Flegrei, en la bahía de Nápoles, que la última erupción fue alrededor de hace unos 42.000 años, y que mucha gente pues relaciona con la extinción de los neandertales, ya que la columna de cenizas se extendió sobre todo la parte occidental de Europa. Y sabéis que los últimos neandertales estuvieron en Gibraltar. Creo que queda alguno todavía por ahí. Bueno, pues de todo esto que tenemos aquí, de todo este índice,
La de La Palma se le asignó un índice de explosividad 2, aunque últimamente, en función del material liberado, pues le han metido un índice de explosividad 3, pero bueno. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que ahora pues hay muchos medios para cuantificar los materiales, etcétera, etcétera, y yo creo que dentro de la escala con un 2 tiene más que suficiente. Bueno, pues es el punto caliente que tenemos las Islas Canarias. Como veis, aquí también tenemos el de Madeira y también tenemos este, que es el que conforma las Islas Canarias. Entonces, bueno, tenemos un desplazamiento de las placas de 2 milímetros al año y, bueno, la Tierra es un planeta esférico y, por tanto, los movimientos de las placas, entre las placas, por ejemplo, africana y euroasiática, pues son rotaciones. Y esos movimientos entre dos placas se pueden definir por un polo de rotación, que lo tenemos aquí. Por eso la trayectoria de las islas es curva, es decir, la placa se va moviendo en este sentido y el punto caliente en la actualidad se encuentra aquí, debajo de La Palma y del Hierro. Pero hace 22 millones de años se encontraba justo debajo de Lanzarote. ¿De acuerdo? Esto es una figura del Océano Atlántico con la dorsal, y las Canarias las tendríamos aquí dentro de la placa africana. ¿De acuerdo? Y todos estos son los puntos calientes y zonas volcánicas que hay en la zona del Atlántico. Perdón. Bueno, pues aquí tenemos un poquito lo que os he dicho antes, la sucesión de vulcanismo desde hace unos 24 o 22 millones de años en Fuerteventura y Lanzarote. Ya posteriormente nos pasamos a hace unos 14 o 15 millones de años a Gran Canaria, posteriormente a Tenerife, hace 11 o 12, y posteriormente a La Gomera, hace unos 9 millones de años, y luego ya a La Palma y el Hierro. La Palma tiene unos 2 millones de años y el Hierro es la más joven de todas, tiene unos 800.000 años, de materiales subaéreos. ¿De acuerdo? Y aquí abajo tenemos lo que se denomina las islas. Las islas es un vulcanismo submarino. Es una isla que está creciendo y todavía le quedan 2.000 metros para sacar la cabeza por encima del nivel del Océano Atlántico, pero que dentro de unos millones de años la sacará. Aquí vemos un poco también cómo se han ido desplazando las islas en función del punto caliente, y aquí vemos que, claro, estas son las más antiguas, las más viejas, están prácticamente arrasadas, erosionadas, mientras que Tenerife, con su estratovolcán, son todas islas en escudo, pero tienen un estratovolcán encima, pues esta es la que está en fase de máximo crecimiento. Y estas son, pues, La Palma y el Hierro, que son las que están en estado de crecimiento. Es decir, tienen que crecer todavía hasta hacerse grandes, como Tenerife. Gran Canaria ya se está erosionando, y estas, como veis, están básicamente arrasadas. Bueno, pues este es el esquema sobre el origen y evolución de las Canarias que preparamos con aquí Jorge Giner, que está aquí viéndonos, de la Universidad Autónoma, pues bueno, para explicar un poco qué es lo que estaba ocurriendo durante la erupción del Hierro. Entonces, bueno, un poco tenemos aquí la posición del punto caliente y, bueno, pues todas las islas, aquí Lanzarote y Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La Palma y el Hierro. Y lo que estamos viendo aquí es que Tenerife, que es la más masiva de todas, pesa mucho. Y lo que hace es flexionar la litosfera terrestre como si fuera un colchón. De manera que aquí está flexionando, pero aquí se producen dos abultamientos. Y se producen aquí unos reservorios de magma, que son los que están alimentando el vulcanismo, tanto en las islas más jovencitas como de las islas más antiguas. Porque, si sabéis, claro, en Lanzarote, si alguno ha ido al Parque Nacional de Timanfaya, es la erupción histórica más importante que se ha registrado en España, y las Islas Canarias, obviamente, que desde 1730 a 1736, pues se cargó un cuarto de la isla. Incluso la isla llegó hasta casi a despoblarse por completo como consecuencia de la erupción. Entonces, bueno, actualmente el que vaya ahí a Lanzarote puede ver el Timanfaya, pero fue un proceso de erupción de 6 años continuado. Aquí tenemos un poco que, claro, que es que resulta que las Islas Canarias son volcanes y tenemos erupciones históricas documentadas y, como veis, muchas de ellas en La Palma. La última que teníamos antes, en 2011, sería la erupción submarina del Hierro en la Restinga, pero bueno,
Anteriormente en La Palma, en 1971, había sido la del Teneguía, y ahora tenemos la del 2021 en Cumbre Vieja. Aquí veis, este es el mapa de la época, con los 11 pueblos que se cargó la erupción del Timanfaya. Esto es la de la Restinga, el volcán submarino, que se quedó a 80 metros, creo recordar, de la superficie, no llegó a aflorar. Y aquí tenemos imágenes históricas de la erupción del Teneguía en 1971, que también agrandó la isla de La Palma por la zona sur. ¿Qué pasa? Que en esa erupción de 1971, pues esa zona estaba despoblada prácticamente. Entonces, bueno, pues allí la gente de La Palma lo vivió casi como una fiesta. A la gente que nos encontramos por allí de La Palma nos decían que gente, pues como yo, cuando eran pequeños, que sus padres les llevaban a ver la erupción del Teneguía los fines de semana. Entonces hacían meriendas y comidas. Pero claro, esta vez, ¿qué ha pasado? Pues que la erupción ha tenido lugar en una zona mucho más poblada y, por tanto, pues se ha convertido en un pequeño gran desastre. Aquí tenemos este volcán que se nos ha formado, el volcán de Cumbre Vieja, después de 85 días, creo, de erupción. Y aquí, bueno, pues tenemos unas visuales de la isla de La Palma y, como os digo, veis aquí que tenemos todas estas, son las erupciones históricas, la de San Antonio de 1677, Teneguía 1971, Gedei 1585, la de San Juan 1949, muy cerquita donde se ha producido la actual, que también generó otro delta de lava. Como veis, deltas de lava están generando todas ellas, y este sería el volcán en escudo grande, que tenemos, que sería Taburiente, y esto de aquí es la caldera de Taburiente, que es todo esto que se ve aquí al final de la isla, ¿de acuerdo? Y esta es la extensión de la erupción de 2011, pero como veis también tenemos estas que están en naranja, erupciones prehistóricas, y todo esto en verde son erupciones holocenas. Toda la cumbre, que esto se llama Cumbre Nueva, son una sucesión de volcanes. Y de hecho, hay 9 erupciones, hay más de 100 erupciones en los últimos 20.000 años y 9 erupciones desde 1480. Es decir, una erupción cada aproximadamente 55 años, que es lo que tenemos, de manera que ahora ha habido una erupción, pero dentro de 50, 55 o 60 años, porque esto no es un reloj, pues volverá a haber otra erupción volcánica, no en el mismo sitio, pero seguramente, como veis, todas se están produciendo en esta zona sur de la isla, es decir, se repetirá, igual se repite a 200 metros al sur del actual o 500 metros al norte, pero va a ser por esta zona que tenemos aquí. Y como veis, bueno, pues esto es el pequeño volcán que se ha formado, y esta es toda la extensión de las coladas, que incluso han bajado, pero veis aquí que todo esto también es territorio de deltas de lava que se han formado durante sucesivas erupciones históricas. Es todo esto que veis aquí. Y todo esto más negro que veis aquí, incluso con este otro delta de lava, esto es el Teneguía. Esta es la erupción de 1971, que también aumentó el perímetro de la isla. Es decir, que no estamos ante una cosa nueva, ni ante un fenómeno excepcional, ni nada de eso. Y desde el punto de vista geológico, la erupción de 2021 pues ha sido una cosa pequeña, aunque ha tenido una afección grande en cuanto a su interferencia con zonas urbanas. Bueno, esto es un poco de datos geofísicos de la erupción. Claro, cuando ocurre una erupción volcánica se va acumulando el magma y por tanto tenemos sismicidad a distintos niveles hasta que se acumula en un nivel ya superficial, y ahora vamos a ver que finalmente, si lo veis aquí, se van reproduciendo los terremotos. Esto es antes de la erupción, veis cómo ya se empiezan a nuclear en esta zona, y todos estos rojos y la estrellita es la zona de erupción. De manera que, como veis, el magma fue recorriendo una fisura muy grande, más o menos en dirección norte 70 este, prácticamente. Fue moviéndose en este sentido. Claro, la acumulación de magma hinchó, deformó la superficie del terreno, un proceso que se llama tumescencia volcánica. Creo recordar, estoy hablando de memoria, que fueron hasta 38, 40 centímetros lo que se deformó el terreno. Una vez que ha cesado la erupción, esa hinchazón del terreno se baja. También subió la temperatura del terreno, y bueno, aquí tenemos pues, que se van produciendo estos terremotos antes de la erupción, pero claro, en el momento que comienza la erupción lo que tenemos es esto.
Esto es el ruido volcánico que se llama el tremor volcánico, de manera que aquí ya en la isla no se podían registrar terremotos porque los sismogramas estaban saturados. Todos los terremotos que se han registrado posteriormente, que esta es toda la serie sísmica, se han registrado fundamentalmente en sismógrafos, estaciones de otras islas, pero no los de La Palma, que estaban prácticamente, como veis aquí, saturados y no se puede leer absolutamente nada. Este fenómeno de hinchación de formación del terreno, pues también se ha visto por interferometría satélite, de manera que cada bandita de esta que tenemos aquí, no sé si eran 8 milímetros, hasta llegar a casi los 40. Entonces esto es el chichón o deformación del terreno que se formó en la isla de La Palma. Y aquí, bueno, pues vemos otro gráfico que hicimos un poco para ver qué son los procesos que se producen antes y durante el proceso de erupción. Entonces, más o menos, tenemos esta acumulación de magma en la base de la corteza, que va subiendo, va ascendiendo, y prácticamente a unos 10 kilómetros, una cosa así, se estacionó, y bueno, posteriormente ya comienza la erupción. Como veis aquí, ¿qué es lo que ocurre? Hay una anomalía térmica, se produce la hinchazón del terreno, emisión de gases como dióxido de azufre, CO2, ya todo el proceso eruptivo, y tenemos una zona que está alimentando a la cámara magmática, que está alimentando a su vez a la pequeña erupción volcánica. Aquí abajo veis cómo era el terreno antes y después de la erupción. Se nos ha montado todo este edificio volcánico simplemente en 85 días. Este es el comienzo de la erupción, espero que funcione todo esto. Y esto es un pequeño vídeo de ese momento. No me jodas que va a salir por ahí. Ay, que nos tenemos que ir de casa. Ay, Dios mío, mírala. Joder, no podía haber salido por otro lado. Me cago en la puñeta. Bueno, aparte de las exclamaciones del hombre justificadas, porque podía haber salido por otro lado, pero salió por aquí. Y ya la gente ya lo sabía, todos los equipos de emergencia, y de hecho esa misma mañana, porque la erupción fue como a la 1 de la tarde, una cosa así, ya estaban evacuando a la gente pues con movilidad reducida y a la gente anciana de la zona de los barrios cercanos a donde tuvo lugar la erupción. Aquí tenemos uno de los efectos primarios de las erupciones, que fue, bueno, pues las coladas y su afección a todas las carreteras y a los caminos. Entonces, bueno, afectaron un total de 1.700 hectáreas con una velocidad máxima, no muy grande, de 7 metros a la hora, y sepultaron 2.800 edificaciones y cortaron un total de 8,4 kilómetros de carretera y desconectaron la parte norte del sur de la isla. Entonces, bueno, al final llegaron al mar y formaron estos deltas de lava. También afectaron, por ejemplo, este es el barrio de La Laguna, que hay media ciudad de La Laguna, medio barrio de La Laguna. Está sepultado y el otro medio ha quedado a salvo, como veis aquí. Y aquí, bueno, pues esto también es en la zona de Tajuya, también que quedó sepultada con la iglesia que había aquí. Y esto es para que, bueno, las deltas lávicos, 46 hectáreas nuevas se han añadido a la superficie de la isla, 41 en la del norte y 5 hectáreas en la del sur. Y ahora mismo ya se están rehaciendo las carreteras, se han hecho unos 15 kilómetros, 15,6 kilómetros de nueva carretera que, bueno, están utilizando la ceniza para hacer el firme. Todavía son carreteras provisionales porque la temperatura no permite el asfaltado todavía, la temperatura que tenemos aquí, encima de las coladas de lava. Y aquí, bueno, pues tenemos uno de los momentos en que una de las coladas de lava estaba atravesando una de las carreteras. Aquí hay una cosa que también es importante ver, que es que se producen pequeños incendios, pero no se producen grandes incendios. ¿Por qué? Porque la propia avance de la lava y el calor que consume, lo que hace es consumir el oxígeno, de manera que no se puede propagar más para allá. Se quema un poco alrededor, pero no se van a propagar más para allá porque no hay oxígeno para propagarse. Bueno, son casi las 8 de la tarde, ha comenzado a oscurecer y estamos viendo la boca del volcán en plena actividad. Una clara actividad estromboliana, se ven las columnas de piroclastos incandescentes y por debajo podéis observar
cómo se derrama una colada de lava, de tipo lava en bloques, que es, bueno, es la que está ahora afectando a la zona del polígono industrial. Todo el relieve que podéis ver es el nuevo volcán que se ha formado consecuencia de esta erupción fisural, que tiene etapas de comportamiento stromboliano y etapas de comportamiento hawaiano, fisural. Y bueno, como veis, se ve muy bien toda la columna de cenizas que está oscureciendo parcialmente el cielo. Esto se llama un jet, y estos jets son muy característicos de erupciones estrombolianas, y esto era el 11 de octubre, prácticamente un mes después de la erupción. Ya se había hecho prácticamente todo el edificio volcánico que hemos visto. Bueno, son... A ver, siguiente. Aquí tenemos un desborde de una de las coladas de lava con estos bloques gigantes que se llaman bloques erráticos. ¿Veis cómo se está desplazando, se está desbordando y está ocupando ya una zona de un camino? Estos son personal de la UNI, que como veis va hacia allá a tomar datos. Eso es el gallet, toda la columna. En directo, Unidad Militar de Emergencias, Instituto Geológico y Minero de España. Derrame de la segunda colada. ¿Veis el río de lava? Pero veis que la velocidad no es muy grande, es porque la lava tiene una cierta viscosidad. Bueno, este es el que nos estaba relatando la mayoría de las cosas, que es Raúl Pérez López, geólogo del Instituto Geológico y Minero. Aquí vamos a ver una secuencia de cómo una colada en bloques afecta a una casa. Y aquí sigue avanzando, claro. Aquí hay otra casa que también acabó destruida. Velocidad de movimiento de la lava, así como una pérdida de altura, lo que significa que toda esa energía potencial se ha convertido también en energía cinética y aumento de la velocidad. Se observa ¿Veis la velocidad de avance? Porque la lava es muy viscosa. ya no se generan Entonces bloques que van cayendo, se le da tiempo a solidificar y cae como si fueran terrones de azúcar. Ahora vamos a ver, no tendría que darle aquí, ahora aquí. Es la misma secuencia, pero aquí ya va a entrar el personal de la UME a tomar la temperatura, que es lo que se hacía habitualmente, es tomar la temperatura de los avances de la colada. Como veis, ya la casa ha comenzado a incendiarse. La casa medida de la temperatura con una sonda termopar a la altura de la calle El Paraíso de la Unidad Militar de Emergencias. Y esta es la sargento Alfaro. ¿Qué temperatura está dando la térmica? ¿Veis aquí una cámara térmica? Medida la temperatura con cámara térmica en torno a 700 grados. Vamos a medir con la sonda termopar el Instituto Geológico y Minero de España con la Unidad Militar de Emergencias tomando datos de temperatura. ¿Cuánto? 1010. Y ya no aguanto más. Ya no aguantaba más la pobre del calor. 1010 grados, creo recordar que tenía. Y ahora vamos a ver a Nuestro compañero Raúl del IGME con gente, miembros de la UME, que acaban de recoger una muestra de la colada de lava incandescente a 900 grados y bueno, ahora está tomando temperatura. Está marcando 550. Ajá. Ha sacado, estaba a 890 y ahora está en torno a 600 en la parte interior. Sigue subiendo. Habrá que echarle un poco de agua para que se enfríe, porque si no... Pero la persona que ha hecho esto posible está ahí, ven aquí. ¡Claro!
Que te tienen que ver los alumnos de la universidad. Graba desde aquí en la roca. Exactamente, eran muchas chicas, las de que estaban de la U. Ahí estamos a 620 y tantos grados. Se ve la parte roja, ¿eh? Y se ve, claro, el núcleo rojo de la muestra que acaban de tomar el personal de la UME desde el frente de la colada. Aquí estaba como a 620 y tantos grados todavía y veis cómo se conserva. Bueno, para el Departamento de Geología de la Universidad de Salamanca. Bueno, aquí una de las tenemos cosas que se hizo el fue la proceso de operación recogida Cenicienta, que era de la muestras. recogida Está de pues cenizas al cogiéndolo principio. con una espátula y se está clasificando y recolectando en una bolsita con cierre de zip. La bolsita, como veis, voy a acercarme un poquito, pues tiene los códigos del punto de muestreo, la fecha y bueno, lo que es la zona de control. Entonces, como veis, ya está dejando muy limpio todo lo que sería la cuadrícula de 30 centímetros. 30 por 30. Y está aquí nuestra compañera María Ángeles Pelucha del Instituto Geológico y Minero de España. Como veis, estaba asistida por Begoña Bautista en este momento. Este es el material que se utilizaba básicamente. Martillo, un metro, un pincelito, una espátula y bolsitas de muestreo. No se hace siempre del 30 por 30 porque sería un volumen excesivo de material. Entonces se coge 30 por 30 cuando la potencia es de 1 milímetro o menor. Luego, cuando está entre 2 y 5 milímetros, cogemos 2/4, es decir, la mitad de la cuadrícula, y así sucesivamente hasta que cuando supera los 10 milímetros, es decir, el centímetro, nos quedaríamos con una superficie que sería la cuarta parte de un cuartil. Y todo eso que tienes ahí son los puntos de muestreo que habéis ido tomando durante todos estos días, que se envían a diario a Madrid a los compañeros que están allí de GIS, que son los que van sacando luego los mapas lo antes posible, claro, y se van actualizando cuando se va teniendo más información. Bueno, pues muchas gracias a nuestro compañero Miguel Ángel Rodríguez Pascua del Instituto Geológico y Minero. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Que con estos datos pues se hacían, el IGME, Instituto Geológico y Minero, hacía estos mapas que estáis viendo aquí, pero claro, al final la cosa se fue de las manos y las cenizas, pues ya no había cuadrícula de 30 por 30, había que utilizar palas o excavadoras, porque veis aquí cómo está todo el paisaje cubierto por las cenizas del volcán. Esto ya es al final de la erupción. Entonces aquí, bueno, vemos que en 10 días tardaron en llegar las coladas del agua al mar, más o menos recorrieron unos 6,5 kilómetros y luego hicieron un recorrido submarino máximo de hasta 1,1 kilómetros, aunque su extensión en superficie, creo recordar que era no más de 300 metros, esta zona que quedó invadida. Y aquí, bueno, pues vemos cómo caían estos conos de lava y cómo se iban asemblando con los otros para formar el delta de lava, mal llamado Fajana por muchísima gente. Y aquí vemos, bueno, pues otro pequeño vídeo de por la noche de cómo se estaba creciendo. Y veis por aquí abajo, no solamente estaba entrando la lava por los conos, sino que la lava entraba por debajo por tubos volcánicos y lo que iba haciendo es creciendo también por la parte de abajo. Y aquí, aunque no se les ve, pues estaba personal de la UNE por aquí en medio. Está dividido los flujos principales que pueden estar directamente. Y luego esto es otro peligro volcánico asociado, que es todos estos vapores. Porque claro, aquí hay una liberación de dióxido de azufre muy grande. Y bueno, pues todos los pueblos que había por aquí, pues si os acordáis cuando la erupción, pues es cuando a la gente la confinaban durante un día, 2 días, porque bueno, estos gases son bastante tóxicos. Por el delta está habiendo aporte de lava. Y esa lava está dando lugar a diferentes grupos de vapor con diferente densidad, que se aprecia bastante bien, y diferente comportamiento. Habrá que analizar qué son.
Y aquí vemos esto, que es curioso. Vista en detalle de la playita con la piscina efímera, Que se han formado bueno, más que 4 jacuzzi, calas sería una en el piscina delta de norte agua caliente y 10 en que el se ha sur, formado por el cierre entre 30 y 220 metros de frente. longitud. Vemos como aquí ha cambiado ahora la dinámica de la playa, donde teníamos la antigua playa de los Guirres, y cómo se ha hecho ahora mismo un frente de playa en relación con un avance de unos 30 metros frente a lo que era, aquí estaba la zona del Chiringuito y las caídas de todos los conos lábicos en la salida de los tubos o caños de fuego, formando lo que es el delta lábico y ganando todo este terreno al mar, y formando esta playa con ya los cantos en las zonas menos activas que aparecen retrabajados por las olas del mar. Unidad Militar de Emergencias e Instituto Geológico y Minero de España, en reconocimiento en la erupción volcánica de la isla de La Palma. Uy, anterior. Ay, no. Anterior. Esto es importante porque tan solo 10 días después de la creación del delta, el oleaje, como veis aquí, que es, bueno, es cuando se pudo entrar, pues ya estaba formando playas. Y 2 meses después, en enero, febrero, estas playas ya eran indistinguibles de otras más antiguas. Esta es una de las cosas, como veis aquí ya, incluso con cantos rodados. Una de las cosas que nos ha enseñado esta erupción es que los procesos geológicos, tanto internos como los externos, en este caso el oleaje, actúan de una manera muy rápida. O sea, una cosa que igual nos podemos pensar que puede tardar cientos o miles de años en formarse, como es una playa de cantos, pues no, se ha formado en prácticamente 2 meses. O sea, aquí hay geólogos que los hay, conocen a un señor que se llama Houghton, que es uno de los padres de la geología, y habría que decirle a Houghton, ¿qué pasa con esto? Porque no hacen falta ni miles ni millones de años. Tenemos un edificio volcánico en 2 meses, unas playas en 10 días, o sea que los procesos geológicos actúan mucho más rápidamente de lo que nos enseñan en las universidades. Y bueno, esto se tiene... Siguiente. Bueno, esto ya para ir acabando, pues simplemente esto es un resumen. Esto es el satélite del sistema Copernicus, con los satélites de la Unión Europea, los Sentinel, que hay hasta 7, creo recordar. Y bueno, estos eran los reconocimientos que iban haciendo de cómo se iban moviendo las lavas, cómo iban creciendo los deltas lábicos, el del norte, toda la zona del sur, las emisiones de dióxido de azufre. Como veis aquí, bueno, pues esto se iba actualizando prácticamente cada día. Las personas evacuados, la gente refugiada, los edificios ya dañados, las hectáreas afectadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí simplemente no lo leéis, pero bueno, es un resumen, un cuadro resumen de Involcán, de lo que fue la erupción. Y yo simplemente aquí he metido, pues bueno, unos datos más actualizados de lo que viene aquí, que sería una emisión total de materiales de 35 millones de metros cúbicos, 250.000 toneladas de dióxido de azufre y aproximadamente 250.000 toneladas de CO2, básicamente unos 3.000 toneladas al día, ¿no?, que se produjo. Pero bueno, realmente más o menos esa cantidad era equiparable a la que emiten todos los aeropuertos de las Islas Canarias, digo diarias, de CO2. De manera que, bueno, ya no solamente la actividad humana, sino que hay una actividad geológica que está inyectando CO2 y gases contaminantes y gases de efecto invernadero a la atmósfera. Y bueno, ya para acabar simplemente la charla, os dejo con este pedazo bloque errático que tenemos aquí, una colada. Esto no tiene sonido, es un vídeo del IGME, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y veis este bloque gigante que acabó en la parte final de la colada. Esto es al principio, durante las 2 primeras semanas de la erupción. Y con esto pues acabamos la charla. Así que muchas gracias a todos por haber venido, y como pongo aquí abajo, pues gracias a todos los compañeros del IGME, del CSIC, que nos ayudaron a estar allí y a recoger estas imágenes, muchas de ellas también cedidas por ellos. Muchas gracias a todos.
Bueno, si hay alguna preguntilla, si alguien quiere saber algo, aclarar algo. Pablo es un especialista en riesgo, lleva trabajando toda la vida en esto, o sea que si tenéis dudas sobre cómo funcionaba la gestión de la emergencia, os puede dar una opinión muy cualificada al respecto. ¿Curiosidades? ¿Preguntas? Pablo, a día de hoy la gente sigue teniendo afectación por gases o cosas que sigan saliendo, o es decir, hay que tener cuidado si vamos a La Palma. Hombre, hay zonas que todavía no se puede entrar. Toda la zona de Puerto Naos y el Faro, la Bombilla, toda la parte baja de la isla que está ahí, actualmente todavía tienen unas emisiones bastante importantes, tanto de dióxido de azufre como de CO2, y de hecho los compañeros del Instituto Geológico y Minero, que están yendo todavía para allá, pues nos dicen que, claro, cuando hacen los reconocimientos de la Unidad Militar de Emergencias, pues que se encuentran gatos, pájaros muertos, y bueno, las mediciones que hay no les permiten que la gente esté allí. En Italia, no me acuerdo en qué erupción, hicieron un sistema, o idearon un sistema que era que ponían unos detectores de estos tipos de gases en cada edificio. Y entonces, cuando saltaba la alarma, pues la gente tenía que abandonar los edificios y irse a una zona segura que ya estaba señalizada. Pero bueno, yo es que en ese caso en La Palma, la verdad es que, bueno, pues hablando con los compañeros del ICME, pues no se tiene mucha idea de por qué continúa eso desgasificando, porque incluso sigue desgasificando por el cráter del volcán. Entonces, bueno, pues ya lleva un año y, bueno, y sigue ahí un poco esa emisión de gases que no se sabe muy bien. No sé, lo que dicen es que como está la erupción antigua de 1949, que a lo mejor pues ha habido algún agrietamiento que ha conectado el conducto principal de la erupción del 2021 con algún tubo lábico sin cerrar de la de 1949 que está al lado, y que posiblemente por eso se estén filtrando esos gases en toda la zona baja de la isla, pero que no se sabe en realidad. Pero bueno, siguen sin abrirse todas esas zonas, la gente sigue evacuada de ahí. Gracias. De nada. ¿Alguna pregunta más? ¿Cuántas bocas se abrieron a partir de los años? Bocas, pues creo que por aquí hay una foto que se veía muy bien, pero creo que son 6 bocas. Se abrieron 6 bocas por donde salía la lava. A ver dónde está esta. Se fueron abriendo. No se ve, pero bueno. Esta de aquí. En realidad esta es una pequeña erupción fisural. Lo que pasa que la fisura, ahora no me acuerdo de memoria, pues no creo que tenía más de 600 metros, de manera que sí que se va abriendo una boca, luego otra boca, luego otra boca, luego otra boca, pero en realidad al final, pues claro, como ves, es un edificio volcánico, pero sí que es cierto, una muy buena observación, que se fueron abiertos porque era a favor de una fisura. Entonces se iban colocando uno detrás de otro. Por aquí. ¿Cómo se llama la piedra del volcán cuando se seca la lava, cómo se llama la piedra del volcán? La roca que se forma, Sí. en este caso es basalto. ¿Basalto? Es que estamos viendo en mi clase, por eso. Entonces ya sabes de dónde salen los basaltos, de los volcanes. En el caso de las Canarias son basaltos, en otros sitios pues hay, yo qué sé, pues andesitas, humitas, pero en el caso de las Canarias prácticamente todas son basaltos. ¿Y tienes alguno basalto por ahí? ¿Qué? ¿Tienes alguna roca por ahí?
Si en mi pueblo en Medinilla sí. Después de esta fantástica pregunta, no me atrevo yo a preguntar. A mí me has dejado intrigada por qué quiere decir que mal llamadas fajanas has dicho. ¿Crees que ha estado bien informado el volcán de La Palma? Porque lo de las mal llamadas fajanas, sí, porque la gente empezó a llamarlo fajana, pero bueno, fajana simplemente es una parte baja de una isla, pero no tiene nada que ver con un volcán. O no nada que ver, o no necesariamente que ver con un volcán. Entonces la terminología correcta es un delta de lava o un delta lávico. Como si fuera el delta del Ebro, pues en vez de ser sedimentos, pues nos mete pues basaltos, como ha dicho aquí nuestra compañera. Como experto que es usted catedrático en riesgos geológicos, no en esta isla, pero recuerdo que hay una teoría de unos americanos o algo así sobre la que podría producirse un desplazamiento gigante de una de las laderas, me parece que es en Tenerife, y originar un mega tsunami, no sé... Sí, es en esta isla. Es en esta. En concreto es en esta isla, sí. Este es un señor que se llama Simon Day, y él mismo tiene una página web que se llama Disaster Man, el hombre desastre. Entonces, bueno, pues eso, el hombre esto está relacionado con casas de seguros, y la realidad es que cuando sacaron toda esa historia del mega tsunami que iba a llegar a Florida, pues resulta que subieron un montón los seguros de casas en Florida. Eso es lo que pasó. Y luego, claro, ahora cuando la erupción, pues a todos que hemos estado en relación con la prensa, pues nos preguntaban lo mismo. El mega tsunami de tal. Pero bueno, algún día, o sea, tenemos otras islas como la isla del Hierro, que tiene lo que se llama la zona del Golfo, que tiene 1 kilómetro de altitud, que es un megadeslizamiento gigante y que tuvo lugar hace 18.000 años, más o menos, porque hace 18.000 años era el último máximo glacial, el nivel del mar bajó 120 metros, claro, y la isla se queda descomprimida. Entonces, al descomprimirse, bueno, pues todas las Islas Canarias, todas tienen grandes deslizamientos. Y La Palma, pues claro, obviamente algún día habrá un deslizamiento gigante de esas características. Pero bueno, los datos que hay en la actualidad pues nos permiten decir que lo pueda haber en un futuro próximo. O sea, eso es un escenario que es posible que ocurra, pero bueno, no tiene por qué ocurrir ahora. Gracias. ¿Por aquí hay alguna pregunta más? ¿No? Sí. ¿Cuántos volcanes hay en el mundo entero? ¿Cuántos volcanes hay en el mundo entero? Pues fíjate, yo creo que debe haber más de 1000, pero no lo sé, no te puedo decir un número. Pero claro, hay muchísimos alrededor de todo lo que es el Océano Pacífico, toda la zona del Anillo de Fuego, pues hay cientos o miles de volcanes. Unos más grandes, otros más chicos. ¿Alguien sabe si hay algún volcán aquí dentro de la península ibérica? A ver, los que están estudiando. ¿Hay alguna zona volcánica que conozcamos? ¿O solamente en España tenemos volcanes en Canarias? El campo de Cristana, ¿no? El campo de Cristana en Ciudad Real, ¿o no? El campo de Cristana. Pues ahí tenemos vulcanismo que además es cuaternario. Es decir, tenemos volcanes que podemos ir a ver, los volcanes de campo de Cristana. Allí es Pedro Almodóvar. Pero también tenemos volcanes en Gerona, la zona volcánica de Olot, que son los más modernos, esos, los más recientes, tienen 9000 años, ¿de acuerdo? Y luego tenemos en la zona de Cofrentes, en la cual tenemos un volcán a menos de 1 kilómetro de una de las centrales nucleares.
que tenemos en España, y esos son los puntos volcánicos más importantes del interior. Toda la zona de Campos de Cristana de Ciudad Real, Cofrentes y Gerona, la zona volcánica de los. Luego, claro, materiales volcánicos y basaltos los hay muchos, pero son muchos más antiguos, ya no son tan recientes y ya no tienen la forma de volcán, ya simplemente son capas geológicas. A ver, el señor Mate. Por el 1700 así hubo el terremoto de Lisboa. Un gran terremoto como el de Lisboa podría desembocar nuevas erupciones volcánicas u otro tipo de desastre geológico para la población. Pues, a ver, en el siglo XVII la verdad es que ha salido un artículo recientemente que en ese siglo, en 1700, hubo un montón de erupciones volcánicas en todo el Atlántico, tanto en Cabo Verde como en Canarias, como en Islandia, pero la verdad de la vida es que el terremoto de Lisboa fue posterior a todas las erupciones volcánicas, porque la de Timanfaya, que fue de las más grandes, esa fue de 1730 a 1736, el terremoto de Lisboa fue de 1755. Entonces, ¿que haya algún dato así fehaciente comprobado? Pues no. ¿Que puede ocurrir? Pues podría ocurrir, pero vamos, no hay nada comprobado al respecto. ¿Se sabe fecha para el próximo terremoto? No, va a ser en tu casa. Pero te va a tocar a ti. Ese fue gordo, si se vuelve a repetir, vendrá un gran tsunami, habrá bastante... Hombre, obviamente el terremoto, un evento parecido, terremoto tsunami como el de Lisboa, ya ocurrió en el 218 a.C., cuando empezó la Segunda Guerra Púnica, y Aníbal cogió los elefantes y se marchó para Roma. Entonces está descrito históricamente, porque Aníbal fue a la zona de Tarifa a coger los elefantes, que claro, como todos sabemos son africanos, pues entonces claro, cruzaron por el estrecho de Gibraltar, y entonces están las descripciones de Aníbal, y luego aparte, pues compañeros de la Universidad de Huelva, haciendo sondeos y tal, en las zonas de las marismas de Doñana, han sacado las tsunamitas correspondientes a ese evento y las han datado y coinciden con el descrito por Aníbal en el 218. Y es un tsunami también que entró en las marismas de Doñana, que antiguamente no eran marismas, era un lago, era el Lacus Licustinus, es decir, el mar llegaba hasta Sevilla. Así que se repetirá, claro que se repetirá, si ha habido uno, pues tendrá que haber otro. ¿Ahora cuándo? Pues no tenemos muchos datos. ¿Las preguntas? Sí. Pablo, se había quedado la de Sonsoles, la segunda parte, la de cómo crees que se ha llevado la gestión del riesgo de la palma. Y también si piensas... Bueno, pero yo tengo esa curiosidad para que me lo responda. Y si piensas que se necesita mejor formación por parte de gente para eso. Bueno, la verdad es que, por decirlo de alguna manera, es la primera vez que se asiste a la gestión de una emergencia de tipo volcánico, y yo creo que dentro de lo que cabe seguramente habrá habido errores, pero yo creo que se ha llevado bastante bien, y además ha habido una participación científica muy importante, porque bueno, no solamente está la gente del Instituto Geológico y Minero, también hay gente de la Universidad de Las Palmas, gente de Involcán, gente de numerosas instituciones, otras universidades españolas. O sea, ha habido gente ahí involucrada por un montón, y luego pues la Unidad Militar de Emergencia ha hecho una labor, vamos a utilizar estos detectores o los camiones que tienen con tal. Entonces era todo sobre la marcha. La verdad es que ahí hubo un asesoramiento científico muy importante por parte del ICME, también de eso. Y yo creo que la gestión estuvo bien llevada. Yo creo que más que nada también, yo creo que se han aprendido cosas. También para la próxima vez que haya otra, pues ya yo creo que se actuará de una manera un poco, o sea, más resolutiva. Pero bueno, en lo que es la gestión yo creo que ha estado más o menos bien llevada. ¿Había alguna otra segunda parte? Gracias.
¿Alguna pregunta más por allí? ¿Cómo que la Tierra se va a enfriar? ¿Qué va a pasar con los humanos cuando la Tierra se enfríe? Pues cuando la Tierra se enfríe le va a pasar lo mismo que le pasó a Marte. Marte es un planeta que era parecido al de la Tierra, con sus volcanes, sus ríos, sus lagos, pero se enfrió definitivamente hace 3.500 millones de años, hace un montón de tiempo. Y desde entonces, pues el pobre Marte pues está como fósil, como si se fosilizara, se queda quieto, y se convierte en un planeta fósil, o si quieres mejor, en un planeta momia. Algo que ya no funciona. Entonces pues se ha quedado como se ha quedado. Hay valles, hay volcanes, pero ya no funcionan, que sepamos. Que si en algún momento determinado se puede acabar el magma en la Tierra. ¿Cómo? A ver. Que si en algún momento determinado se puede acabar el magma en la Tierra. Acabar. Si se puede ya que no haya más magma. Sí. Pues cuando se enfríe el núcleo que hemos puesto antes por aquí. Este que estaba al principio del todo. Este pobre. Que tenemos aquí. A ver, voy a quitar esto. Este núcleo, esta parte de dentro, está sólida y esta parte de fuera está líquida. ¿Y qué le pasa al núcleo? Que el núcleo va cristalizando, solidificando. Entonces la parte sólida se va haciendo cada vez más grande y más grande y más grande. Y el día que llegue hasta aquí, hasta los 2.900 kilómetros de profundidad, pues ya no habrá material fundido. Entonces ya no va a funcionar y entonces ya no va a haber más magma. O no tanto magma como el que hay en la actualidad. Pero para eso seguramente hacen falta unos cuantos miles de millones de años para que ocurra. O sea que todavía puedes vivir en paz, tú, que seas muy pequeño, que vas a ver algún volcán que otro, seguro que en erupción. ¿Una pregunta más? Sí. Hola, muchas gracias por la exposición. Estoy hace unos meses dando una vuelta por la isla y cerquita del volcán, haciendo una ruta, y me llamó la atención la cantidad de ceniza que había por allí, y había como pequeños pinos muy verdes. ¿Puedes hablar un poco más alto? Sí, perdón. Encontré como pequeños pinos muy verdes, chiquititos, que crecían. Entonces no sé si esa ceniza es un buen abono para que crezca toda esa vida. Me resultaba curioso. Y por el otro lado, me comentaron que a este volcán le habían llamado Tajogaite. No sé a qué viene ese nombre o es por el proceso que sufrió, es una zona de la isla. Yo en cuanto al proceso del bautismo del volcán no tengo ni idea. Seguramente la zona se llamaba así o algo. Yo sé que de momento le están llamando Cumbre Vieja, así genéricamente, luego con el tiempo le pondrán el nombre. En cuanto a lo del crecimiento de la vegetación, bueno, pues seguramente la gente se va a sorprender mucho, pero seguramente eso pues va a crecer vegetación en un plazo de tiempo antes de lo esperado, porque los terrenos volcánicos son de los terrenos más fértiles que hay. Y claro, es más difícil que crezca pues sobre coladas de lava de tipo A o algo así de roca, pero cuando que tengas las cenizas, en cuanto que caiga agua y tal, si caen semillas, ahí va a crecer lo que sea, porque la tierra volcánica es una tierra muy fértil. Entonces, no es una cosa rara, es una cosa más o menos normal. ¿Por ahí había alguna mano levantada? ¿Sí? Por España pasa el lava. Sí, por debajo de nuestros pies pasa lava. ¿Ahora, aquí mismo? Sí. ¿Ahora mismo? Sí. Ahora mismo. Sí. Ahora mismo seguro, pero mira.
A 2.900 kilómetros de profundidad, seguro. Ahora, eso seguro. Más cerca creo que no, pero a 2.900 kilómetros de profundidad, sí. Vamos cerrando. Última pregunta por aquí, quizás. ¿Cómo es el esqueleto de un volcán sin echar lava? El esqueleto de un volcán. El esqueleto de un volcán nada más que se puede ver cuando se apaga un volcán y cuando se erosiona por completo. Entonces queda por la columna por la que estaba ascendiendo hasta el cráter, que se llama una chimenea volcánica, pues es una roca que va a ser más resistente que las demás. Y entonces lo que quedan son, pues, bueno, en Canarias les llaman roques o pitones, entonces quedan relieves, pues que son la antigua chimenea del volcán, y bueno, y como tenía brazos, porque puede tener ramificaciones, pues quedan otras cosas que se llaman diques. Y entonces, bueno, pues eso al final, que es lo que queda, es un pitón volcánico, una chimenea, y algunas crestas que serían diques, y eso sería el esqueleto de un volcán, pero tiene que erosionarse del todo para poder ver el esqueleto. Muy buena pregunta, chaval. Las mejores, las de ellos las mejores. Acabamos. Bueno, eso, yo no tengo idea de sorteo, así que coméntalo tú. De momento, darle las gracias a Pablo por la ponencia.